¿Qué es lo que quiere decir con parentalidad? Ella cree que la parentalidad hace neutro, desde el punto de vista del género, el lugar del padre o de la madre. Padre y madre querían reunidos en una misma figura que ella llama homocomposición, que ocupan una posición equivalente y desarrollan las mismas prácticas educativas. Es decir, que una familia homoparental de dos personas, cada una de las personas sería padre y madre. Cada una de las personas sería padre y madre. Esto rompe la diferenciación en términos de funciones. Funciones que realiza el padre, funciones que realiza la madre. Y en términos posibles de jerarquía, que el padre sea por encima de la madre o la madre por encima del padre. Esto da lugar a una translocación de lo que serían las prácticas educativas en función de género. E incluso, cree la autora, que esto puede proyectarse más allá de la familia al ámbito social en general, donde se puede poner en duda, además, lo que son las relaciones de género, la división social del trabajo por género, las funciones por género, etcétera, etcétera. Es decir, que sería como una especie de núcleo donde podría haber una translocación de las relaciones de género habituales dentro de lo que ella llama la heteronormatividad. Otra palabra. Heteronormatividad. Es decir, la institucionalización como norma obligatoria del modelo heterosexual reproductivo de pareja y familia. Contra eso es, sobre todo, lo que atentaría los modelos de parentalidad. Contra esa institucionalización de la heteronormatividad, es decir, de la que la norma sea lo heterosexual, tanto en lo reproductivo como en lo familiar. Hasta ahora, y teóricamente, parece que esto es un constructo lógico e impecable. Y no se le puede negar una coherencia interna. Ahora, la pregunta clave sería: ¿es esta la realidad de los hogares homoparentales que han empezado a formarse hace relativamente poco tiempo y jurídicamente desde el año 2005 en nuestro país? ¿Esa es la realidad que nos describe esta autora de estos hogares reales? Insisto, en principio cuesta imaginarse a dos personas del mismo sexo repartiéndose los papeles tradicionales padre-madre. Luego parece que todo apuntaría a esa ocupación de posiciones equivalentes de la que nos habla el autor. Padre-madre reunido en cada uno de los miembros de la pareja. Y desarrollar ambos las mismas prácticas educativas. No obstante, nos hace falta perspectiva histórica que nos permita estudiar diacrónicamente en el tiempo el sentido y efecto de las prácticas en términos sociales, más allá de los estudios psicológicos realizados y de los que ustedes ya han tenido noticia en estas jornadas. No obstante, algo nos podemos acercar a través de algunos datos. Hay una dimensión que nos puede aportar luz. Estos son los datos que podemos encontrar en el Instituto Nacional de Estadística sobre las familias homoparentales en nuestro país desde el año en que se da su curso legal, es decir, desde el 2005. Los datos del CID, del INE, del Instituto Nacional de Estética, desgraciadamente solamente llegan hasta el 2008. Siempre van con un año de retraso y todavía no se ha publicado el 2009. Es decir, que como os decía, nos falta perspectiva histórica, por ejemplo, 20 años para saber esas características de las formaciones matrimoniales homoparentales que ha habido en nuestro país. No obstante, algo, aunque sea, podemos saber ya. Me decían antes que, bueno, que a lo mejor antes de la constitución legal ya existían este tipo de parejas. Evidentemente. Evidentemente. Aunque a raíz de su constitución, incluso, perdón, su legalización, incluso se favorece su constitución no legal. Eso también lo sabemos por otras experiencias de otros países. Pero es que no tenemos datos de quiénes son las personas que contraían matrimonio antes, desgraciadamente. Solamente hasta que no hay registros matrimoniales tenemos datos. Datos que no solamente es el número, sino qué actividad ocupan, qué ocupaciones tienen, qué edad, y desde el año 2008, qué nivel de estudios. Eso antes no podemos saber, desgraciadamente. Entonces nos tenemos que conformar con estos pocos datos, pero que quizá creo que nos da una pista. Una pista que, por supuesto, habría que ir viendo posteriormente si
se revalida si esa hipótesis pueden ser buenas o por el contrario estamos equivocados por ser unos primeros momentos, etcétera, etcétera. Los pocos datos que tenemos. Os digo, año 2005 a partir de julio, que es cuando se legaliza. Tenemos 1.249 casos de matrimonios homoparentales, de los cuales 914 corresponden a varones y 325 a mujeres. Ya llama la atención esta diferencia entre los matrimonios entre mujeres y la diferencia entre hombres. Os anuncio ya que esta diferencia se mantiene en los años sucesivos, ¿eh? Y casi la misma proporción. Casi hay diferencia en las proporciones. Pero fijaros, de 914 a 335. En Andalucía, concretamente, también se da esta diferencia. Son 104 casos entre varones y 51 entre mujeres. El año 2006, se supone que este año va a ser el año del boom. Es decir, que ya se da como una especie de normalización. Y en este año pues, va a ocurrir un elevado número de matrimonios, efectivamente. 3.000. Es el mayor caso de todos los que tenemos en los años posteriores. 3.000 casos. De los, perdón, 4.313 casos. De los cuales 3.000 son de varones y 1.313 de mujeres. 4.313 casos, de los cuales 3.000 de mujeres, perdón, de varones y 1.313 de mujeres. En el 2007 tenemos 3.193, desciende evidentemente después del boom, y en el año siguiente, curiosamente, muy parecido, 3.194, un caso más solo. De los cuales, en el 2007, 2.141 son de varones y 1.052 de mujeres. En el 2008, 2.051 de varones y 1.143 de mujeres. Es decir, han ido subiendo las mujeres y se han estabilizado los hombres. Se han animado más, diríamos, las mujeres. El problema que tenemos es que no podemos relacionar con la población total, que es realmente lo que nos daría un indicador estimable. Es decir, la nacionalidad de heterosexuales, podemos decir, ¿cuántos matrimonios heterosexuales hay de la población total comprendida entre tal edad? Pero es que no conocemos la población total de gays y lesbianas. Con lo cual, no podemos irnos a compararlo con los datos. Para decir, qué proporción de los que hay en tal segmento de edad se casan entre sí. No podemos hacer ese dato. Incluso porque hay un sesgo de heteronormatividad. Esto es, que hay, desgraciadamente, gays y lesbianas que se siguen casando heterosexualmente. Porque todavía el estigma es muy fuerte y para eludir el estigma. Entonces, una forma, sobre todo en las poblaciones rurales, lo sabemos de sobra, de eludir el estigma es, desgraciadamente, contra el matrimonio heterosexual. Bien, sin olvidar que un porcentaje eventualmente alto opta por la cohabitación sin la sanción jurídica, sobre todo los más jóvenes, ¿eh? Esto es una sospecha. No conozco estudios que nos den datos. Es decir, ¿cuántos cohabitan sin formalizar jurídicamente su relación? Desgraciadamente no tenemos esos datos. Solamente estimaciones. Mi sospecha es que los más jóvenes ven todavía como un poco raro esto de la sanción jurídica. ¿Por qué? Porque todavía ven un poco distante los beneficios que les puede atraer. Fundamentalmente de pensiones, de viudedad, de seguros de desempleo, etcétera, etcétera. Eso lo ven como algo todavía largo. Cuando uno ya es mayor, lo ve más cerca. Pero los jóvenes, esto lo ven un poco todavía. Con lo cual, se van a cohabitar sin mayor problema y sin plantearse si me voy a casar o no me voy a casar. Sanción jurídica, quiero decir, ¿no? Bien. En cuanto a la ocupación, los varones fundamentalmente se ocupan en tareas profesionales, cuando digo profesionales me refiero a profesionales graduados con estudios universitarios, técnicos, aquí no necesariamente usted universitario, y trabajos asimilados. Esta es la categoría profesional, así aparece en línea registrada, como profesionales, técnicos y trabajo asimilado. La categoría profesional en la que se contrae mayor matrimonio. Y curiosamente, se casan entre ellos. Más. Menos con otras categorías profesionales. Después le siguen los administrativos.